Buenos días y buenas noches a los que vean el video en horas de la noche. Bueno, estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y estamos avanzando, ya vamos para la clase 37. Sin embargo, hoy vamos a empezar, pues, como siempre, haciendo un pequeño repaso. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva, Wanda, está poco a poco, nos las va mostrando suavecito. Ahí, vamos, digamos, poco a poco. Recordemos que en la clase anterior vimos que Jesucristo es nuestro mediador. Ese fue el resumen de la clase pasada. Jesucristo es nuestro mediador porque es verdadero hombre sin pecado, porque es verdadero Dios y porque puede poner y volver a tomar su vida para con los que le pertenecen, así satisfaciendo las demandas de la ley divina. Eso fue lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada, que es Jesucristo nuestro mediador, verdadero hombre, verdadero Dios. Es la única forma de satisfacer la demanda divina. Debemos recordar que estábamos en el medio del estudio del credo apostólico, donde ya vimos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en su unigénito Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Vimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen. Y hoy vamos a ver la siguiente parte. Sin embargo, recordando la clase anterior, vimos que Adán pecó y fue la caída de la humanidad, ¿no? Y que como Adán es el representante federal de la humanidad, pues cayó toda la humanidad. Vimos también que en relación a esto vino Cristo, donde Cristo satisface la justicia de Dios, porque es verdadero Dios, verdadero hombre, y es el representante federal de la humanidad, para poder satisfacer las demandas de Dios. Hoy, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la pregunta 37. Y vamos a ir pasando poco a poco la ilustración para que podamos entender cuál es la pregunta. ¿Qué dice ahí fuertemente? ¿Qué entiendes cuando se dice que padeció? Entonces, aquí ya empieza la otra parte del credo de los apóstoles, donde dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día. Pero la pregunta se nos enfoca en una sola palabra, en el inicio, que dice: ¿qué entiendes por padeció? Y en la siguiente diapositiva nos responde el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué dice? ¿Qué entiendes por padeció? Que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final, Cristo soportó en cuerpo y alma la ira de Dios, en contra del pecado de toda la raza humana. Uno, lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento como único sacrificio expiatorio, dos, pudiera librarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna. 3. Y ganar para nosotros la gracia. 4. La justicia, la vida eterna de Dios. 4. Entonces, en la respuesta del Catecismo de Heidelberg vemos esos 4 puntos, ¿no? Primero, cuando habla de que padeció, dice que Cristo soportó en su cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana.
Acordémonos que Adán, como cayó y como cabeza federal, pues cayó toda la raza humana. Y Cristo, a través de su obra en la cruz, Él soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado de todos nosotros. Segundo, lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento, mediante su padecimiento, fuera expiado nuestro pecado. Tercero, pudiera liberarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna. Y cuarto, ganar para nosotros la gracia y la justicia a la vida eterna. Hasta aquí es la respuesta del catecismo. Entonces vamos a manejar ahí suavecito. ¿Qué dice ahí? Para poder empezar a entender la respuesta. En esa franja, ¿qué dice? Durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final. Exacto, ahí hace un énfasis, la respuesta nos está llevando a un énfasis, como si pasara rápidamente la cámara por la vida de nuestro Señor Jesucristo y se detiene especialmente ¿a dónde? Al final. Al final. Entonces, vamos a empezar gradualmente, poco a poco. Dice, primero, Cristo soportó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. ¿Y eso cuándo pasó? Especialmente al final, ¿a qué se refiere? Cuando fue crucificado. Entonces, el padecimiento del Señor no es específico o alargado a través de toda su vida. Jesucristo, a través de su vida, Él vino a cumplir un propósito. Debemos recordar que en Génesis 3:15 nos hablan de la promesa del Señor, que Él iba a venir, iba a ser herido en su cabeza, pero que Él iba a herir a la serpiente en el carcañar, ¿correcto? Entonces vemos que los padecimientos de Cristo están profetizados y están escritos desde Génesis mismo, desde la caída, donde se prometió que había de venir. Y eso lo vemos específicamente en el momento de la cruz, en el momento de la crucifixión, donde vemos evidenciado su padecimiento en la cruz, que fue un padecimiento único, que era la única forma de que se iba a ser expiado. Entonces, en el primer versículo que aparece allí, cuando nos habla alguien que lo lea fuertemente, Mateo 27:34. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Es importante que entendamos, ahí en la respuesta nos dice que Él soportó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado. Recordemos que el Señor Jesús también dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con que le dieron vinagre con hiel? Eso era como un analgésico para quitarle, para que él no sintiera el dolor. Y él lo que hizo fue que lo rechazó. Porque el llamado del Señor Jesús, específico como Cristo, estaba ahí en ese momento. Y él nunca rechazó el ser obediente a su Padre hasta la muerte de la cruz. Por eso dice, soportó en cuerpo y alma la ira de Dios. Recuerde que cuando él estaba en Getsemaní, él, cuando fue a orar, le dijo a Pedro y le dijo a los que estaban con él ahí al lado, que mi alma está angustiada y está angustiada hasta la muerte. Y él sabía lo que se le venía y dijo al Señor Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad.
y fue en obediencia hasta la cruz. Entonces, Cristo soportó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. El siguiente, Juan, ahí suavecito. El siguiente dice, lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento, como único sacrificio expiatorio, lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento, como único sacrificio expiatorio. Y eso lo vemos en la siguiente clic, Juanda. Ahí que dice, que lo alcance a leer, que lo lea fuerte. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden que estamos en la escena de la crucifixión y empieza a verse todo lo relacionado con su padecimiento, el padecer la justicia de Dios en esos momentos. Y él dice, recuerden, el 2 dice, lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento como único sacrificio expiatorio. Y en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted puede decir, le estaba diciendo a los soldados romanos, le estaba diciendo a los judíos, le estaba diciendo a los que meneaban su cabeza y le decían que se bajara de la cruz. Pero si nos vamos más de cerquita, me estaba diciendo a mí. Le estaba diciendo a usted, acuérdese que la satisfacción de la ley por ser quebrantada, cuando nosotros nos vamos hacia atrás, decimos, primero dice que no debemos tener dioses delante de él. Segundo dice que no debemos honrar a figuras por él, que no debemos usar su nombre en vano, que debemos apartar su día, que debemos honrar a Padre, que no debemos adulterar, robar, matar. Cuando nuestro termómetro, nuestro parámetro con que nos medimos es ese, ahí no hay nada que hacer. Y ahí es donde entramos nosotros para que eso que hizo el Señor Jesús en la cruz, ese padecimiento, es expiatorio. Expiar es pagar. Él estaba empezando a pagar ahí con su padecimiento, para lo cual él fue el único llamado, debido a que era el único hombre, 100% hombre y único Dios, 100% Dios, que era capaz de sustituir al que tenía que pagar, que era el hombre. Era usted, era yo, era Adán, era la raza caída, y solo tenía que ser un cordero perfecto. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estábamos hablando de lo relacionado con la expiación, con su acto expiatorio. El tercero, Juanda, ahí dice, para que pudiera en cuerpo y alma librarnos de la condenación eterna. O sea, ya hubo una expiación. Y en tercero dice, para que pudiera librarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna. Así como él sufrió y soportó en cuerpo y en alma la ira de Dios en contra del pecado de la raza humana, ese acto de expiación es el único que podría librarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna. Recuerde que desde la creación el ser humano está formado por una parte espiritual y una parte corporal, su alma y su cuerpo. Por eso también Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en cuerpo y alma, sufrió y padeció la cruz para redimir al hombre completico, en cuerpo y alma. Y eso lo vemos allí en Lucas 23, 39, 43, donde dice, ni aún tú, ahí estaba, en esta escena, estaban los dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y uno de los dos le estaba diciendo que se bajara de la cruz, porque si él era Dios, pues que se bajara y los bajara a ellos.
Pero uno de ellos, el Señor lo llamó a arrepentimiento y lo que dijo fue: ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ahí estamos viendo lo relacionado con el liberarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna. Y hasta hoy la historia sigue igual. Acá puede haber unos que crean y otros que no crean. Y si usted hoy está siendo llamado por el Señor para entender que debemos arrepentirnos, que debemos acercarnos a Él porque Él nos llama, porque Él nos toma a través de la cruz, unos van a creer y van a acercarse en arrepentimiento y otros van a salir por esa puerta como si aquí no hubiera pasado nada. Y el cuarto, Juanda, ahí dice: y ganar por nosotros la gracia, la justicia y la vida eterna de Dios. Y eso lo vemos en los versículos que hay ahí, que están en Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si queremos acercar el zoom más grande a la vida de Jesús y al padecimiento, es ahí. Es en este momento cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo hay una razón, y es que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo todo su ser, cuerpo y alma, por el hombre pecador, por sus pecados, por mis pecados, y el Dios santo, el Dios puro, el Dios limpio, nada tiene que ver con el pecado. Porque quizás muchos, y esto ha sido una pregunta que dicen muchos contradictores de la fe, que el Hijo de Dios lo abandonó Dios, pero lo que no habían entendido es que en ese momento el acto de expiación, de redención, fue porque Él fue nuestro sustituto. Usted y yo era el que deberíamos estar allí. Y Él nos redimió a través de este acto de la misma cruz. Terminando en Juan 19:30, terminando me refiero para preguntas, para aportes, para dudas. En Juan 19:30 dice, ya digamos terminando como tal el acto de la crucifixión, ahí le volvieron a ofrecer otra vez vinagre, pero ese vinagre ya estaba solito, no tenía hiel, que eso hace la diferencia. Y dice que él absorbió de lo que le dieron y dijo: consumado es. Consumado es. En nuestro español es consumado es. En el griego es el tetelestai, pero si lo traducimos hoy, es como si a usted le pasaran una factura, y yo no sé si ustedes se acuerdan o si todavía se hace, que le ponían un sello y decía cancelado, ya fue pagado, ya fue pagado. ¿Qué fue pagado? Toda la deuda que el ser humano debería, por transgredir la ley de Dios, ser responsable. Y hasta hoy usted y yo somos responsables. Sin embargo, cuando el Señor nos llama y acudimos a Él, a la cruz, podemos coger ese etiquete y decir cancelado. Eso es mío, el Señor pagó, el Señor me redimió. Esa cuenta impagable que yo tenía, solamente Él, debido a que fue
verdadero Dios, verdadero hombre sin pecado y verdadero Dios, para poner su vida y volverla a tomar por los suyos, podía hacer nadie más. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hasta aquí hemos visto como una respuesta en sí de lo que es el padecimiento. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por padecimiento? ¿Qué entendemos por padeció? Ahora, ¿preguntas tienen, aportes en cuanto al padeció? ¿Sí entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron por qué Jesús padeció? ¿Qué padeció? El Señor Jesús padeció porque era una promesa ya hecha desde Génesis. El sacrificio del Cordero era el símbolo de que Él iba a venir a redimir. Padeció porque Él es el único Dios, verdadero hombre, y Él es el único por su divinidad que podía pagar la deuda que teníamos nosotros con Dios, porque pues fue el único verdadero Dios y hombre que tuvo. Y Él dio su vida porque la quiso dar y la tomó porque podía ser. ¿Qué padeció cuando Él? Y vos decís, ¿qué padeció? No, yo quiero saber si entendieron, porque el diácono ha hecho una clase y él dice, yo entiendo lo que Andreita dijo, hay una promesa que Jesús iba a padecer, ahora la pregunta es, ¿qué padeció? Sí, pero ¿qué significa eso? No, ¿qué padeció Él? Que sufrió. O sea, cuando usted dice que padeció la ira de Dios, eso es verdad. Eso es verdad, pero ¿qué significa eso? Ok. Ahora, yo le pregunto, Relicita, ¿qué significa que Jesús moría en la cruz? Bueno, que le quitaban la vida por nuestros pecados. Ok, exacto. Fíjense que lo que Él sufre cuando hablamos de padecer es, solo piensen en algo, Él como ser humano soportó toda la humillación en su vida, descarnarse, nacer, crecer, vivir. Él sufrió ser entregado, ser traicionado, ¿sí? Él fue humillado con eso. Pero el momento que padece es el momento que ustedes dicen que ustedes tienen que tenerlo claro. Fue la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús en la cruz, Él está llevando la culpa de nuestros pecados. Y el Dios de la vida, ¿qué está haciendo? Le está arrancando al Dios de la vida. O sea, en un sentido es un misterio para nosotros, pero es una realidad porque la Biblia dice que 3 días estuvo muerto. O sea, su cuerpo fue separado de su espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque las últimas palabras fueron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Respiró? ¿Cómo así? Mira. Ok, ahora, ese es el padecer. O sea, yo quiero que comprendamos eso. O sea, si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender por qué estamos aquí. Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Porque yo no puedo tomar decisiones alegres diciendo otra cosa. O sea, Dios dio la vida por nosotros para que nosotros tengamos la eternidad. Por eso, ¿qué entendemos por padecer? ¿Ustedes comprenden cuál es el valor de estar reunidos aquí como iglesia? ¿Cuánto vale para ti que el Hijo de Dios haya dado su vida en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Vale la pena dejar el trabajo? ¿Vale la pena dejar la familia biológica, a los amigos, nuestro propio descanso, nuestra propia comodidad? ¿Vale la pena? ¿Sí se da cuenta la implicación? O sea, lo que sucedió en la cruz es un evento cósmico, un evento tan impactante que nosotros posiblemente no lo entendemos.
los hermanos que llegan tarde, los hermanos que no llegan, los hermanos que no llegan, o sea, que no comprenden cuál es el valor de la muerte de Cristo. Porque esto no es un acto religioso. Cristo nos convocó acá para adorarle porque Él padeció. ¿Por quién? Por nosotros. Lo único que nosotros hacemos es mostrar nuestra adoración, nuestra gratitud. Si alguien necesita estar convencido en el corazón, ¿por qué nosotros construimos un matrimonio, una vida para Dios y nos presentamos cada domingo para decirle, mire Señor, aquí yo estoy con mi esposa, con mi hijo? Bueno, yo soy el varón de la casa. Pero si usted es una madre cabeza de hogar o una madre cristiana, también tiene que hacer lo mismo. Porque nosotros estamos aquí porque Cristo Padeció. Pero ya comprendieron, no es la apología que vende La Pasión de Cristo en la película de Mel Gibson, que es muy descarnador eso de que el puetazo y le arrancan el pedazo, ¿sí? Que lo cachetean, eso es humillante. Pero no hay una apología, no es el sufrimiento. Mi mamá me pregunta siempre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo le digo, cree en Cristo, ¿y qué más? Me tengo que esforzar en ir a la iglesia, tengo que ponerme de rodillas, tengo que abstenerme de pecar. ¿Qué más tenemos que hacer para ser salvos? Ahí está de acuerdo. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿qué entendiste? ¿Por qué padeció? Algo importante para entender de que no es una apología al sufrimiento, el mismo Señor Jesús, camino a la cruz, estoy en Lucas 23, 27, Lucas 23, 27, dice, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Él ya había sido abofeteado, él ya había sido latigado, él ya había sido burlado y él ya iba camino a la cruz. Y yendo camino a la cruz, estas mujeres salen dentro de la multitud y lloraban y hacían lamentación por él. Pero vean lo que Jesús les dice en el 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed. Comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, o sea, en Jesús, en el seco, ¿qué no se hará? En el que no tiene vida, en los inertes, en sus hijos. El Señor les dice, eso no se trata, a mí no me tengan pesar. Porque uno muchas veces cuando ve la película o cosas de esas, uno dice, hay señoras que dicen, ay, pobrecito. Y cuando nosotros sintamos eso, escuchemos que el Señor les dice, pobrecitos ustedes, porque si yo no hiciera esto que estoy haciendo, estaríamos condenados a la eternidad sin Dios. Así que por eso la palabra sufrimiento es borrada, porque Él dice, no señores, no se trata de pobrecito yo, de pobrecitos ustedes, porque van a vivir sin mí una eternidad. Y por eso es bueno que entendamos el padecimiento de Cristo. Y esto lo vemos en Isaías 53, donde está muchos tiempos atrás, que dice, ¿quién ha creído como ustedes han estado atentos? Alguien les va a resumir la clase. Vamos a contextualizar a los que acabaron de llegar. Bueno, entonces, ¿quién los contextualiza para que conectarnos todos?
que estamos sentados acá en familia, desayunando en familia, con la palabra de Dios. Entonces, para que digan, oiga, sí entendí la clase, entonces, ¿a quién les va a contar? No, Alencito. ¿Usted qué entendió hasta aquí? Bueno, que nuestro Señor Jesús, estamos hablando de Mateo y Lucas, Sí. el padecimiento de nuestro Señor a causa de nuestro pecado, y que debemos entender de que Él padeció la muerte, ¿sí? Y que no debemos nosotros hacer apología del dolor por causa de su padecimiento en la cruz, sino de entender de que, en pocas palabras o hablando de una forma, que pobrecitos nosotros si Él no hubiera hecho eso, porque Él tiene la potestad de quitar su vida Él mismo y volverla a tomar. Amén. No, uno como Pues ese fue un buen resumen. Cuando se aprendió. O sea, es que Cristo, o sea, si nosotros entendemos por qué venimos a la iglesia y por qué nos llamamos cristianos, es la verdad, Cristo nos arranca del mundo porque Él murió. Es la única razón. O sea, muchos han sufrido, muchos han dado sus vidas, muchos, o sea, hay muchos tipos de dolores en la vida y muy admirables, ¿sí? Hay esposos muy entregados que soportan a sus mujeres que son insoportables. A su vez también hay muchas mujeres que soportan a sus maridos que son insoportables. Hay muchos hijos que soportan, pero eso no nos salva a nadie. Eso no es una vida piadosa. Lo que nosotros tenemos que entender es que Cristo padeció por nosotros. El Dios de la vida entregó su vida bajo la ira de Dios para hacernos justicia. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos compró o pagó por nosotros lo que dijo el diácono. Si yo entiendo eso, voy a entender que yo voy a servir a Cristo de por vida, y el valor que tiene estar aquí no tiene que ver con la aprobación de nadie, ni con las circunstancias, sino con Cristo, que Él murió por mí. Ahí sí es importante eso. ¿Qué padeció? La paga del pecado es La muerte. toda alma que pecare, Morirá. esa alma debe morir. O sea, fíjense que si soy cristiano, el único motivo que me trae aquí es la gratitud, que Dios no tome en cuenta mis pecados. ¿Sabe quién toma en cuenta mis pecados? Mis hijos, mi esposa, la congregación. ¿Para qué toman en cuenta mis pecados? Para manipularme, para señalarme, para extorsionarme, para humillarme, para maltratarme. ¿Para qué Dios me recuerda que soy pecador? ¿Para qué Dios te recuerda que eres pecador? Para arrepentirme y tener necesidad, saber de que tengo necesidad de Cristo. Para saber que estás aquí por gracia, que no eres mejor que otros. Porque Dios te llama como candidato para anciano por lo mismo. ¿Hay algo mejor en ti que en otros? No, hay un llamamiento solamente. ¿Y cómo tú respondes? Con gratitud, con tomar buenas decisiones en tu hogar, en tu vida, con no despreciar la gracia de Dios. ¿Es comprensible, diácono? Correcto. Sí. Para terminar, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Eso está en Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo, nosotros, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y verá linaje y vivirá por largos días. Y beberá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Señor y Dios, te agradecemos, amado Padre, por tu gracia, Señor, por tu voluntad, amado Señor, por los padecimientos de tu Hijo, amado Señor. Gracias, Señor, porque el linaje por el cual tú moriste hoy está aquí, Señor, delante tuyo, amado Señor, buscándote, deseándote, sirviéndote, respondiendo en obediencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu muerte no fue en vano, Señor. Señor, aquí está tu linaje hoy delante tuyo, amado Señor, acercándonos a ti, queriendo escuchar más de ti, de tu palabra, de tu voz, que nos llama a arrepentimiento, que nos trae esa fe, Señor, que nos trae esa obediencia. Gracias, amado Señor y Dios, por cada uno de los presentes en esta hora, porque son parte de tu linaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén.